toca yo venga, ¿no? Sí. Estamos ahí en 1 Corintios, en el capítulo 10. Introduzco antes de leer el versículo. Les recuerdo que el apóstol Pablo ha estado haciendo, a través de eso, o hizo a través de todo esto, un señalamiento a todas las cosas que la iglesia había estado descuidando y que eso había terminado inclusive reflejándose en la falta de gratitud hacia el Señor y por lo tanto a un siervo de Dios como Pablo, de tal forma que no lo habían apoyado aún en lo material, siendo que ellos habían sido ministrados en lo espiritual. Y como lo estudiábamos la semana pasada, en el capítulo 9 él escribe y dice, pero no les escribo esto para que se haga así conmigo, sino simplemente para que aprendan que ese es un principio que Dios ha establecido, ¿no? Y que realmente lo practicamos. Si nosotros vamos a la tienda, no nada más pedimos todas las cosas, pagamos por ello, ¿no? Si consultamos a un médico, a un abogado, a un ingeniero, a un arquitecto, pagamos por ello. Y entonces, lo interesante es que muchos, cuando se trata de las cuestiones espirituales, así como que se desentienden. Por eso Pablo tuvo que escribir estas cosas. Y hablaba de por qué él podía decir algo así, ¿no? De que no estaba escribiendo para que hicieran con él, porque él estaba dispuesto a predicar el evangelio de balde. Es decir, no estaba esperando remuneración alguna, para él era suficiente que el Señor lo hubiera alcanzado, era suficiente que el Señor lo hubiera perdonado y salvado, y que él estaba dispuesto inclusive a hacerse todo a todos con tal de salvar a algunos. Bien. Y entonces empezamos el 10, donde cita toda la experiencia del pueblo de Israel, que nos da en los primeros versículos todo el entendimiento de cómo el pueblo de Israel fue ingrato, porque finalmente de eso se trata el capítulo 9, ¿no? De la forma ingrata en que había procedido la iglesia de Corinto hacia los siervos de Dios, ¿no? Y Pablo lo sabía por experiencia propia. Y habla de cómo Dios los había provisto de todo lo necesario para su caminar en el desierto, dándoles el maná, dándoles el agua, y llevándolos a las experiencias que les daban todo lo necesario para ser provocados en esa confianza en Dios. Por eso dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿no? Hablando de cómo representa esto tanto el bautismo en el Espíritu Santo como el bautismo en agua. Y que si nosotros pensamos en lo que eso significa, la nube sirvió para ser un estorbo al ejército egipcio para que no los alcanzaran, pero al mismo tiempo estaba alumbrándoles el camino a los israelitas. Y el mar sirvió para acabar con esos perseguidores y que ellos tuvieran toda la oportunidad de empezar una vida nueva. Que por eso, si quieren ya acercarse a la mesa. Y sobre todo recordando que el bautismo en agua, lo que representa o de lo que nos habla, es precisamente de... Nos habla de cómo somos sepultados juntamente con Jesús, para que así como Jesús se levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, nosotros andemos en una vida nueva, ¿no? Bien. Y entonces dice el versículo 6. Algo que no debo olvidar. Pero dice de los más de ellos, o de muchos de ellos, no se agradó Dios. Y entonces por eso quedaron postrados en el desierto. Y
pues nada más se agradó de el 0.001%. Es decir, los que le agradaron fueron prácticamente Josué, Caleb, y uno puede entender que Moisés y Aarón, con ya el problema posterior de Moisés y Aarón, y Eleazar e Itamar, que ellos pasan también a la tierra prometida de esa generación. Bueno, pues en total 4 que pasan, pero que podemos decir que de todos los demás de esa generación Dios no se agradó. Sí, por eso cuando los muchos, pero muchos. Bueno, eso dice el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Sí. Todas estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros. Por ello, al meditar en la palabra de Dios, al tener presente toda esta historia que está registrada allí, pues en los libros de la ley, prácticamente estos eventos, y con todo un recordatorio en el libro de Deuteronomio, porque prácticamente estos eventos están entre Éxodo y Números, ¿no? Están señalados las situaciones que se presentan, de la murmuración, de lo que pasa en Baal-peor con las mujeres de Madián, de lo que pasa cuando hacen su becerro de oro, etc.